Ok, buenas tardes. Voy a presentar un tema de la clase de fisiología que se refiere a el corazón como bomba, que es el tema que vamos a tratar en este momento. Y bueno, empezando, en generalidades, el corazón se encuentra dividido en corazón izquierdo y corazón derecho. Este, El corazón cuenta con dos aurículas, que son estos dos, que son dos ventrículos, que son las partes de abajo, y están divididos por el septum, que es esta parte, y por las válvulas mitral y tricúspide. La válvula mitral es la válvula que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y la válvula tricúspide es la que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ah, y presenta también dos válvulas que se llaman semilunares o sigmoides y que pertenecen a las válvulas que van a hacer la válvula que se encuentra el, el ventrículo, entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Esa es una válvula, y la otra sería entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. El ciclo del cardíaco es el fenómeno que se produce desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido, y es generado por un potencial de acción generado por un nodo sinusal localizado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. Cabe señalar que primero ocurre la contracción auricular y después ocurre la contracción ventricular. El dióxido de carbono producido por la respiración es transportado al corazón a través de las venas cava superior e inferior y llega a la aurícula derecha para luego ser transportado hacia los pulmones, pasando por el ventrículo derecho. Una vez que está dentro de los pulmones, se realiza el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. La sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares hacia el corazón, llegando directamente a la aurícula izquierda, que pasará posteriormente al ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral. Por medio de una inyección ventricular expulsa la sangre hacia los tejidos y por las arterias aorta y pulmonar. Y aquí tenemos un esquema de la estructura anatómica del corazón. Aquí está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Eh, por medio de las venas cavas, lo que estaba mencionando, aquí está la vena cava superior, aquí está la vena cava inferior. Este, por medio de las venas cavas entra a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. De este ventrículo derecho, por medio de las válvulas sigmoideas, va a pasar hacia las arterias pulmonares, que son estas dos, y de las arterias pulmonares, ya una vez que entran a los pulmones, la sangre oxigenada, la sangre con dióxido de carbono, ya una vez que se hace el intercambio de dióxido, va a regresar por medio de las venas, venas pulmonares, que vienen una de cada lado, que son estas dos, listas de este lado. Por medio de ellas va a regresar hacia a la aurícula izquierda, y por medio de la válvula mitral va a regresar al ventrículo izquierdo, y de aquí del ventrículo izquierdo va a regresar hacia, por medio de la aorta, al organismo. Va a regresar a la arteria aorta, y aquí en esta parte de la arteria aorta hay también otras divisiones que tiene la aorta, que son el tronco brachiocefálico y la arteria carótida común y la arteria subclavia. Debiendo señalar que en este tronco brachiocefálico, más adelante se divide en lo que es la arteria carótida,
derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Sí? Y aquí ya nada más pertenece una a la arteria carótida común y una a la arteria subclavia izquierda. El ciclo cardíaco habíamos comentado que es entre un latido y otro latido, es lo que se le llama un ciclo. Tiene un periodo de relajación que es la diástole y un periodo de contracción que es la sístole. Aquí tenemos el esquema del corazón, de los pulmones y del organismo y cómo es el flujo sanguíneo. La función de las aurículas, también llamadas bombas de Cevada, el 80% de la sangre fluye al ventrículo sin contracción auricular y el 20% de la sangre ingresa a los ventrículos gracias a la contracción auricular. Y aquí tenemos un esquema de lo que se mencionó, que el 80% es llenado de contracción auricular, sin contracción auricular y el 20% sí, durante la contracción auricular. El 100% es de 100 a 120 mililitros. Cuando los ventrículos expulsan la sangre durante la sístole, los ventrículos descienden su volumen y se abren las válvulas atrioventriculares y ocurre el llenado rápido de las cavidades de los ventrículos que corresponde al primer tercio de la diástole. Y este primer tercio es el que se le conoce como el llenado rápido, que es esta parte nada más. El segundo tercio es cuando ocurre un llenado de solo una pequeña cantidad que corresponde al tercer medio de la diástole. Y hasta aquí es donde ocurre un llenado del 80% sin la contracción auricular. La otra parte, la contracción auricular va a aportar el otro 20% del volumen de llenado ventricular. Y el vaciado ventricular es lo que conocemos como la sístole. Y aquí tenemos un esquema de lo que es la sístole y la diástole. Durante las sístoles, las aurículas van a estar relajadas, lo que son las válvulas de las aurículas, y las válvulas de los ventrículos van a estar contraídas. Luego, durante el proceso de eyección, van a estar las válvulas de los ventrículos contraídos y las aurículas relajadas. Ok, aquí tengo que las válvulas atrioventriculares cerradas, válvulas sigmoideas cerradas, es la contracción ventricular isovolumétrica. La contracción ventricular isovolumétrica es la que se conoce como cuando hay una contracción, pero sin cuando el volumen de los ventrículos se encuentra sin cambios. Y durante la expulsión ventricular, las válvulas atrioventriculares se encuentran cerradas, pero ahora sí las válvulas sigmoideas van a estar abiertas, que es para que se dé la expulsión de la sangre hacia el organismo. Después de la sístole, las válvulas se relajan, viene la relajación ventricular isovolumétrica. Y en esta, las válvulas atrioventriculares van a estar cerradas. Las aurículas contraídas durante el llenado ventricular, las válvulas atrioventriculares van a estar abiertas y las válvulas sigmoideas van a estar cerradas. No se puede ver, pero sí, se encuentran cerradas. Y aquí está lo que mencionaba, que la contracción isovolumétrica es, después del llenado ventricular, viene la contracción ventricular, que son milisegundos después de la contracción se produce un aumento rápido de la presión de los ventrículos, lo cual hace que las válvulas atrioventriculares se cierran a causa de la presión, que esto ocasiona el primer ruido. El primer ruido cardíaco se refiere al cierre de las válvulas auriculares. No se ocasiona por el cierre de la válvula, sino por la apertura. No por la apertura, perdón. La contracción isovolumétrica
que se mantiene de 0.02 a 0.03 segundos. Los ventrículos se acumulan una presión para abrir las válvulas semilunares en contra de la presión de la arteria aorta pulmonar. La contracción volumétrica es la que se da cuando hay una contracción, pero sin cambio de volumen ventricular. No hay vaciado o eyección de sangre y por eso no hay cambio en su volumen y la duración es de 0.02 a 0.03 segundos. El periodo de eyección después de la contracción isovolumétrica hay un aumento de presión ventricular para abrir las válvulas semilunares. La presión necesaria para abrir estas válvulas es del ventrículo derecho es de mayor a 8 milímetros de mercurio y del ventrículo izquierdo es mayor a 80 milímetros de mercurio. ¿Y por qué sucede esto? Porque el ventrículo derecho es el que vacía a la arteria pulmonar y es menos lo que se necesita de inyección de sangre. Y del ventrículo izquierdo es más porque es más presión porque es más la cantidad de sangre que se necesita para mandar la sangre a todo el organismo. La salida masiva de sangre después de vencer estas presiones corresponde al 70% del volumen inyectado, no es el 100%, siempre va a permanecer un 30% del volumen en el ventrículo. A esta primera inyección del 70% se le denomina fracción de eyección. Fracción de eyección rápida corresponde al primer tercio de la eyección y el otro 30% van a ser las 2/3 partes de la eyección y va a ser un periodo de eyección lenta. La relajación volumétrica. Después del asiste o vaciado ventricular ocurre la relajación del músculo ventricular. Las presiones ventriculares disminuyen y las presiones elevadas de las grandes arterias que son la pulmonar y la aórtica comienzan a hacer presión y empujan la sangre al ventrículo y posterior a eso se cierran las válvulas semilunares y con esto ocurre el segundo ruido en el cierre de las válvulas. El primer ruido fue cuando se cerraron las válvulas atrioventriculares, que son las válvulas mitrales y las válvulas, sí, la válvula mitral. Ok, aquí vemos lo que es la relajación. Luego vienen las presiones ventriculares que disminuyen. Las presiones arteriales aumentan. La sangre es empujada hacia los ventrículos y posterior a esto se da el cierre de las válvulas semilunares. Después de este cierre transcurre un periodo de 0.03 a 0.06. En este periodo el músculo sigue relajándose y las presiones ventriculares disminuyen por la relajación. Disminuyen tanto que las presiones auriculares son mayores que las ventriculares. Y en este periodo es lo que se conoce como la relajación isovolumétrica. El periodo de relajación ventricular, donde no hay llenado, a eso se refiere la relajación isovolumétrica. Y aquí está un esquema del ciclo cardíaco. En esta primera es el llenado pasivo, que es el llenado rápido. Hay una presión articular mayor a la presión ventricular. Las válvulas atrioventriculares se abren para que se dé el llenado rápido. Las válvulas semilunares, que son la aórtica y pulmonar, están cerradas, ¿sí? Que son esta y, no, perdón, son esta y no, esta de acá, esta es esta. Y no hay contracción auricular. Hay llenado del 80% del volumen sistólico. Después del llenado pasivo viene el llenado activo, que estas son las válvulas, válvulas atrioventriculares van a estar abiertas. Sigue habiendo un llenado, pero ahora es llenado activo, que es cuando hay contracción.
Las válvulas semilunares, que es la aórtica y la pulmonar, están cerradas porque sigue habiendo un llenado. Hay la contracción auricular, que es la sístole auricular. Hay un llenado ventricular del 20% faltante. Primero fue durante el llenado rápido del 80%, sin, sin contracción, y ya durante la contracción viene el 20%. Luego viene la contracción isovolumétrica. En esta inicia con la sístole ventricular. Los ventrículos se contraen, la presión ventricular ahora es mayor que la presión auricular y las válvulas atrioventriculares se cierran, que son las válvulas mitral y tricúspide. La mitral es el lado izquierdo y la tricúspide del lado derecho. Y cuando se cierran estas válvulas es el primer ruido. Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar están cerradas y no hay variación del volumen. Esto es la contracción isovolumétrica, porque no hay variación del volumen y hay una contracción. Si vemos aquí aquí se aprecia que no está fluyendo la sangre, solamente hay una contracción, pero no está fluyendo hacia las arterias mayores. Y aquí está el periodo de eyección, que son las válvulas atrioventriculares cerradas, aquí en esta parte. La presión ventricular sigue siendo mayor que la aórtica para que se pueda dar la eyección. Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar están abiertas. La presión aórtica es de 120 milímetros de mercurio. La sangre fluye hacia la aorta. El volumen sistólico de 70% mililitros. Y la presión auricular baja, que es una eyección reducida y aórtica. Y posterior a esto, después de la eyección, por medio de la contracción, viene la relajación isovolumétrica, que inicia con la diástole. Las válvulas semilunares aórtica y pulmonar se cierran y esto es cuando se da el segundo ruido después de la eyección. De la relajación se cierran las válvulas semilunares o sigmoides y se cierran. O sea, y ese es el segundo ruido. Las válvulas atrioventriculares están cerradas, no hay llenado todavía de los ventrículos, no hay variaciones de volumen, la presión del ventrículo izquierdo baja rápidamente y la presión aórtica también de 80 milímetros de mercurio. Los volúmenes ventriculares los dividimos de tres tipos, que es el volumen telediastólico, el volumen sistólico y el volumen telesistólico. El volumen telediastólico es el volumen que hay en los ventrículos después de una diástole o llenado ventricular. Recordemos que durante la diástole se está haciendo un llenado. Cuando el volumen está lleno, existe un volumen de 110 a 120 mililitros que se encuentra en los ventrículos. Entonces, al final de la diástole, el volumen telediastólico es cuando ya se ha llenado ha sido un llenado total de los ventrículos. Eso se refiere al volumen telediastólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que es eyectada por los ventrículos durante la contracción o sístole. Y el último, el volumen telesistólico es la cantidad de sangre, el volumen que hay en los ventrículos después de una sístole o contracción ventricular, es como lo que se queda. Después del llenado de una sístole, expulsa 70 mililitros de sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Y que recordar que no se debe confundir el volumen sistólico con el volumen del gasto cardíaco.
Entonces, en resumen, los volúmenes ventriculares durante el volumen telediastólico, que es la cantidad de sangre que se queda en los ventrículos al final, que es de 120 mililitros al final del llenado. El volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que se eyecta durante una contracción. Y el volumen telesistólico, que es la cantidad que queda al final de la contracción. Y aquí está lo que se mencionaba, que el volumen sistólico es la cantidad de sangre expulsada por los ventrículos en un latido en mililitros, y el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsada en un minuto en mililitros. La fracción de eyección es el porcentaje ventricular que se eyecta en cada latido, que por lo general es un 60%. A eso corresponde los 70 mililitros de sangre que se eyecta en cada latido. Eso se refiere. Y aquí vuelvo a poner el, el ciclo cardíaco para ver lo que son los volumen telediastólico, el volumen de eyección, que es lo que mencionaba, que son los 70 mililitros, y aquí el volumen telesistólico, que son el volumen que queda al final de la eyección. Será la eyección, eso es lo que queda después de la eyección, y acá el telesistólico, que es porque es lo que está al final del llenado de los ventrículos. Tenemos unos conceptos, que es la precarga. La precarga es la carga de volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la contracción o sístole. Es como la cantidad del volumen de sangre que está al final. Podría decirse que es el volumen que mencionamos ahorita, que era el telediastólico. ¿Sí? Esa sería la precarga. La precarga está determinada por el volumen de sangre al final del periodo de llenado ventricular. Y a mayor retorno venoso, mayor precarga. Si hay mayor cantidad de sangre que regresa de las venas hacia la aurícula derecha, esta pasa al ventrículo derecho, se va a los pulmones, y esta regresa por medio de las eh, venas pulmonares a las aurículas izquierdas, y hay una mayor cantidad de sangre. La poscarga es la resistencia en la eyección ventricular, que es como la presión de las arterias mayores. En el lado derecho se expresa como la resistencia vascular pulmonar, y en la izquierda la resistencia vascular periférica, que es la resistencia de la arteria aórtica. Mientras mayor sea la poscarga, menor será el débito cardíaco. De igual manera, mayor será la presión de la aurícula derecha. El débito cardíaco se refiere al gasto cardíaco. Mientras mayor sea la poscarga, o sería la presión, menor será el débito cardíaco, el gasto cardíaco. Y aquí está un diagrama, un electrocardiograma, valga la redundancia. Un electrocardiograma, y aquí se aprecia lo que son las ondas que, por las que está estructurado. Que la primera onda es la P, que se refiere a la despolarización auricular. Luego viene la onda Q, que es la onda QRS, el conjunto de la QRS es la despolarización ventricular, el conjunto de las tres. Y al final viene la onda T, que es la repolarización ventricular. No se aprecia la repolarización auricular, que es la que viene después de la despolarización, porque es menor a la repolarización auricular, es menor a la despolarización ventricular, es más fuerte. Entonces, cuando se da en esta parte y se encuentra, esta es más fuerte y se puede apreciar más, entonces prácticamente se esconde detrás de la despolarización ventricular. La medición de la frecuencia cardíaca, hay dos métodos. En este método está que debemos de revisar primero en un electrocardiograma. Se puede dar fácilmente cuando las ondas R, que son estas, y está la onda P,
Aquí está la Q, la R y la S, y esta es la T. Cuando la R coincide con eh, el lado de los cuadros más grandes, se puede hacer esta medición de este tipo. Vamos a ubicarnos primero en la onda R, y cuando vuelva a coincidir en las rayas de los cuadros, vamos a poder tomar como referencia esa frecuencia. Y aquí en cada cuadrito, por decir, aquí son 300, en el siguiente son 150, en el siguiente son 100. Y aquí donde coincide serían de 75 latidos. Posteriormente seguiría 60 si fuera un periodo más largo entre onda R y otra onda R. Pero en este caso son 75. Y en el método 2 es dividir 1500 entre un intervalo RR. ¿Sí? Y ¿cómo se realiza? Se cuentan los cuadritos que hay en cada onda entre R y R, y se divide 1500 entre esa cantidad. Si nosotros nos ubicamos en la primera onda R, vemos que cada cuadro grande se constituye de 5 cuadros chiquitos. Si nosotros contamos serían 5, 10, 15, 20. Entonces se divide 1500 entre 20, es igual a 75. Entonces son 75 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca. Y para la medición del eje cardíaco, vamos a considerar este, eh, en este diagrama necesitaríamos ver primero el complejo URSD de la D1 y de la DAFB. Entonces, si nosotros observamos este diagrama, eh, en esta parte va a ser lo que es positivo. ¿Sí? Aquí está la D1, aquí está la D2, aquí está la D3. Esta parte va a constituir lo que es lo positivo. Si nos ubicamos en esta parte, va a ser el medio negativo, o sea, va a ser negativo, pero no tanto. Bueno, más bien positivo, pero no tan positivo. En esta parte sería negativo completamente, y aquí medio negativo. ¿Sí? Aquí tenemos la variable D1, la variable D2, la variable D3, la variable ABR, ABRF, ABL, y su contraparte que sería negativo. Aquí sería la de la ABF positiva, acá está la negativa. De la ABF, aquí está la positiva, acá está la negativa. De la D3 aquí está la positiva, aquí está la negativa. Entonces, entre más se aleje del positivo, va a ser lo negativo, y lo que vamos a considerar. Y bueno, aquí solamente estaba considerando el método B, que necesitaremos ver el complejo de la QRS de la onda de D1 y ABF. Y bueno, aquí en donde se alcanza a ver de primero la D1 y la ABF, el eje eléctrico es normal, que es este de aquí. Y luego tenemos a D1, que sigue siendo positivo porque está hacia arriba la onda. Aquí ya vemos que la ABF está negativa, que sería esta. No es cierto, es esta. Es con la onda ABF izquierda, y va a estar negativa, y es desviado a la izquierda. El siguiente es la D1, va a ser negativa, y la ABF va a ser positiva, que va a ser esta. En esta va a estar positivo y la otra va a estar negativa, la D1. Y en la extrema, que va a ser completamente negativo,
tanto la D1 como la ABF. Aquí lo vemos. Entonces, después de esto, en un ejemplo cardíaco, aquí vemos las ondas de la D1, D2, D3, de la ABR, ABL y ABF. Entonces vamos a tomar en cuenta estas dos, D1 y ABF. Si nosotros tomamos en cuenta, vamos a restar el número de cuadritos que hay desde de la onda, por decir, hacia arriba de la D1, vamos a tener 4 con la R, van a ser 4 cuadritos hacia arriba. Y de la onda S van a ser un cuadrito hacia abajo. Entonces, vamos a hacer la división de más 4 menos 1 va a quedar un total de 3 positivo. Y de la ABF, que es esta, van a ser solamente 2 cuadritos hacia arriba. Y de la onda S va a ser un solo cuadrito hacia abajo. Entonces 2 menos 1 queda 1. Estos 3 y este 1 se van a marcar en el eje cardíaco. En, en, en este van a ser 3 de 1. Y de la ABF, en su parte positiva, que se supone que es donde está por el eje cardíaco normal, marcamos 1. Se unen las líneas y al pasar la diagonal de esas dos líneas que están unidas, ese va a ser el eje cardíaco. ¿Sale? Y bueno, pues eso es todo.